El segundo indicador de trabajo, el segundo indicador de eficiencia interna que vamos a ver es el número promedio de trabajos en el sistema. ¿Sí? Que lo vamos a llamar T mayúscula SIS, de sistema. Y se va a calcular, ¿sí? Teniendo en cuenta cuántos días o cuántas unidades de tiempo hay n trabajos, ¿sí? Porque al comienzo tenemos n trabajos. Después, cuántos días, teniendo en cuenta que cuando el primer trabajo termina de procesarse, salió del sistema, cuántos días tenemos n-1 trabajos, cuántos días tenemos n-2 y así hasta llegar a 1, ¿sí? Y eso lo vamos a dividir, digamos, a prorratear en toda la duración, en la suma del tiempo de proceso de todos los procesos. Es decir, que podemos tener por un lado n trabajos, ¿sí? Durante el tiempo de procesamiento del trabajo 1, ¿sí? Esto es un por. Vamos a tener más esto más n-1 por el tiempo de procesamiento del trabajo 2, ¿sí? Y después vamos a tener de esta manera hasta llegar al último tiempo de procesamiento, que va a estar solo ese trabajo, ¿sí? Que va a ser el trabajo n, ¿sí? Y todo esto, decíamos, lo vamos a dividir por la sumatoria de los tiempos de procesamiento, que es el total de cantidad de días que va a llevar de realizar todo el trabajo. Ahora bien, este término de acá arriba, ¿sí? Es igual a la sumatoria del tiempo de flujo, ¿sí? Y esto es bastante fácil de entender, ¿sí? Pero tiene que ver con que en el primer caso vamos a tener, cuando hacemos la sumatoria del tiempo de flujo, decimos que el tiempo de flujo es el tiempo de espera más el tiempo de procesamiento, ¿sí? En ese sentido, yo voy a tener, al comienzo voy a tener el tiempo 1, ¿sí? Del tiempo de procesamiento 1, porque ese va a ser el tiempo de flujo 1, más el tiempo de flujo 2, que dijimos que va a ser el tiempo de espera, que va a ser este tiempo, ¿sí? O sea, va a ser el tiempo 1 más el tiempo 2, ¿sí? Más el tiempo 1 más el tiempo 2 más el tiempo 3. Y así sucesivamente, ¿sí? Cuando esto le sacamos los paréntesis y reunimos, vamos a tener n veces el tiempo 1 más n-1 el tiempo 2 y así, lo cual nos da exactamente igual a la fórmula del tiempo, de la cantidad de trabajo en el sistema. O sea que nosotros vamos a poder definir el indicador de eficiencia número 2, que es el número promedio de trabajos en el sistema, como nuevamente la sumatoria de igual 1 hasta n de los tiempos de flujo, ¿sí? Subí, pero en este caso sobre, no n, sino la sumatoria de los tiempos de procesamiento subí, ¿sí? Bien, ese es nuestro segundo indicador de eficiencia interna. Vamos a ver entonces cómo calculamos ahora un indicador de eficiencia externa, que va a ser, como yo les contaba, ¿sí? Este tercer indicador, que va a ser el retraso promedio de las órdenes de trabajo. Es decir, digamos, si hay retraso, solamente va a ser mayor a 0 cuando la fecha de terminación sea posterior, ¿sí? A la fecha pautada de entrega, ¿sí? Entonces es un indicador de eficiencia externa porque tiene que ver con si yo cumplo o no cumplo los compromisos que tuve con mi cliente, ¿sí? Entonces vamos a llamar tiempo de retraso, en este caso promedio, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a calcular? Como decíamos, ¿no? Vamos a hacer la sumatoria, ¿sí? Porque vamos a tener en cuenta todas, de 1 hasta n, de la diferencia entre la fecha de terminación real
¿sí? De cada trabajo menos la fecha de terminación pautada, ¿sí? Y esto lo vamos a dividir, porque es un promedio, por la cantidad de trabajos. Esto lo vamos a tener en cuenta solamente si es mayor a 0, ¿sí? Solo mayor igual a 0 va a ser. Es decir, que va a ser 0 cuando no haya retraso y un número concreto cuando haya retraso. Bien, en base a estos tres indicadores vamos a poder definir si queremos priorizar la eficiencia interna. Bueno, vamos a elegir la regla que tenga mejor comportamiento en cuanto a las medidas de eficiencia interna. Y si, digamos, nos piden o queremos nosotros priorizar la eficiencia externa, ¿sí? Cumplir con el compromiso con el cliente, vamos a elegir la regla de prioridad que tenga el mejor indicador de retraso promedio de las zonas de trabajo. Estas son reglas generales, ¿sí? Siempre hay excepciones, es decir, que uno puede seguir una regla de primero llegado, primero servido, y sin embargo que haya un cliente con el cual nosotros no queremos absolutamente quedar mal, porque es un cliente muy importante y entonces, bueno, no se va a respetar y se lo va a poner primero aunque haya trabajos en espera, ¿sí? Obviamente eso pasa todo el tiempo y bueno, tiene mucho que ver con el día a día de las organizaciones.